¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Como todos los días, estamos de lunes a viernes en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Un ratito para comentar la actualidad. Estamos a miércoles, día 20 de marzo del 2024. Aquí están ya nuestros invitados, por lo tanto, lectura de titulares y después les escuchamos a ellos expresar sus puntos de vista sobre alguna de las informaciones de actualidad. Son Julio Álvarez. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Encantado. Está también con nosotros Jaime Calviño. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, un placer. Y está también con nosotros María Dibuja. ¿Cómo estás, María? Un placer. Gracias. Lectura de los titulares. El primero de ellos, pues una nueva vuelta de tuerca demográfica a la provincia de Ourense y nuevas reflexiones o nuevos datos en torno a la diáspora o al éxodo o, en definitiva, a cómo está socialmente la provincia, con los ourensanos de dentro y los ourensanos de fuera. La provincia tiene más ourensanos censados en el exterior que en la ciudad, destaca el periódico en el principal de sus asuntos. En el subtítulo, una media de 13 altas diarias eleva el padrón de residentes en el extranjero a 116.000. A continuación, una entrevista a José Luis Blanco Dieguez, que es el presidente de Wind Europe y CEO de la compañía Nordex Energía, que no se venda en Galicia, se venderá en otro lugar y la riqueza se irá a otro sitio. Recuerden que José Luis Blanco va a disertar el viernes en Foro La Región precisamente sobre la oportunidad y el interés público de la energía eólica. En la fotonoticia, pues de nuevo la carretera que reclama su protagonismo y casi siempre que lo hace en términos de siniestralidad. Ahí tienen una espectacular fotografía, sale con vida de una brutal embestida. Un conductor salvó milagrosamente la vida y logró salir por su propio pie tras sufrir el brutal impacto de un camión en Cenge cuando su vehículo permanecía parado en el arcén por una avería. Y otra fotografía de otro siniestro, en este caso de mucha más gravedad, encarcelado un camionero que causó un accidente con 6 muertos en Sevilla. Nos queda en el apartado Más Noticias 2 apuntes. En primer lugar, ahí lo tienen, Peligro de Aguiar facilita suelo para ampliar el colegio y edificar el instituto, y también Rueda será investido de nuevo presidente de la Xunta el sábado día 13 de abril. En lo alto de la portada, un apunte lúdico relacionado con el deporte, con el baloncesto, especialmente los otros ídolos de la afición. Javi y Fran, la mascota y la voz que caldean el Pazos Deportes Paco Paz para el Club Ourense Baloncesto. Y al otro lado del friso, pues hoy con el periódico, como es habitual, el Xornal Escolar, pautas de saúde e deporte antes de coller vacacións. Asuntos todos ellos que forman parte de la estructura de la primera página que ven ustedes ahí con todo detalle. Es miércoles 20 de marzo de 2024. Vamos ahora a pedir a nuestros invitados de hoy que expresen, insisto, su punto de vista sobre algunos de los temas. Por ejemplo, la cuestión demográfica, que suele ser un clásico que tiene muchos matices, y hoy uno de los que aporta es que los ourensanos en el exterior son ya más que los ourensanos que habitan en la ciudad. ¿A qué conclusiones llegas con estos datos, Julio? Bueno, a mí me gustaría recordar que ya tenemos un largo tránsito desde que la democracia se asienta en nuestro país, desde que nos dotamos de un sistema de autonomías que permite afrontar los problemas de cada territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, sus problemas y sus posibles soluciones. Y este problema que tenemos aquí, hablando de la emigración, también tenemos un recorrido histórico, es decir, hemos sido tradicionalmente un pueblo emigrante por las dificultades de una población tan importante sobre un territorio tan pequeño como el gallego. Hemos encontrado en la emigración una fuente de ingresos y de salida laboral. Somos emprendedores, somos buenos emprendedores. Hemos desarrollado en países donde no teníamos familiares, ni amigos, ni conocidos, hemos desarrollado industrias, servicios de todo tipo, actividades económicas de todo tipo. Y eso hay que contrastarlo con qué ha pasado con
con la autonomía, con unas administraciones públicas que manejan importante caudal de recursos públicos y que pueden dirigir sus políticas al fomento de la actividad, del emprendimiento, y en definitiva evitar o paliar esa corriente migratoria que nos empobrece a todos, aunque nos traigan recursos. Y esto no se ha corregido, es decir, lo apunta el titular de prensa, cada día son más los que salen y menos los que estamos, ¿no? Yo creo que es para reflexionar en qué medida esa autonomía, que yo creo que ha sido positiva para el conjunto del país porque ha equilibrado el territorio, pero en qué medida todavía tiene carencias que no son capaces, mediante las cuales no somos capaces de frenar radicalmente ese problema. Primera intervención de Jaime también. Bueno, lo primero que hay que decir es que este récord en el censo de orensanos en el exterior no se debe a la inmigración de orensanos, de nacidos en Ourense hacia afuera, al revés. Estamos viviendo un proceso de acogida de migrantes. ¿Quién le iba a decir a Ourense, que es una provincia tradicionalmente migrante, que se iba a convertir con los años en una provincia receptora, acogedora de migrantes? Es decir, puede ser a lo mejor un poco confuso cuando ves el titular de decir crece el número o el censo de residentes orensanos en el exterior. ¿Qué es lo que está produciendo? De hecho, el número de nacidos en Ourense que están fuera va a la baja. Lo que está subiendo es el número de descendientes. Se están registrando cada vez más hijos, nietos e incluso bisnietos de gallegos y de orensanos que ya nacieron fuera. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están iniciando un proceso de retorno a la tierra de sus mayores. El caso más paradigmático es el de Cuba. Cuba está viviendo... ¿no? Cuba es el país que lidera en estos momentos la inscripción masiva de descendientes de orensanos en el padrón de residentes en el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué se ha producido este boom en Cuba en el último año? Lo estamos viendo ahora. Hay una situación en la isla de inestabilidad total, se están manifestando, están saliendo a la calle al grito de no tenemos comida y no tenemos energía, y esto está provocando que los cubanos estén buscando, como sea, una gota de sangre orensana o gallega para darse de alta en el censo y poder salir, porque al final es lo que está ocurriendo en toda esta gente. Hay un programa además que se llama Retorna, que es el que está promoviendo la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es traer a 30.000 gallegos que residen. Gallegos me refiero sobre todo a descendientes de gallegos que están en el exterior para repatriarlos, para traerlos para aquí, porque evidentemente aquí tenemos un gravísimo problema de manos de obra en muchísimos sectores. Y esa es la principal situación que se está produciendo ahora. Hay ahora un fenómeno de regreso a la tierra de los mayores. Esto es lo que se está produciendo aquí. O por lo menos un deseo administrativo. Hay un deseo administrativo. Hay un deseo administrativo. Hay un deseo administrativo que responde también a una necesidad económica. Ya. Y hay un deseo de ellos de encontrar mejores condiciones, es decir... Quiero decir, a ver, por situar un poco, es decir, puede haber un deseo administrativo de estar dado de alta en ese censo, susceptible de que alguna vez puedan venir para aquí. Correcto. Vale. Pero eso no significa que vaya acompañado ese deseo administrativo con la voluntad de coger un pasaje de avión y venirse a avión, y perdón por la cacofonía, a poñer as leiras do bisavó, a producir. As leiras non sabemos, lo que sí sabemos es que hay un embudo tremendo en el archivo, hay llamadas todos los días buscando papeles de descendientes, ahí lo hemos publicado también en la región, no dan abasto, porque están buscando la posibilidad, cualquier posibilidad de relacionarse con la tierra de sus mayores para poder volver. Esa es la situación que estamos viviendo. Y el caso de Cuba quiere decir que 1.400
cubanos en el último año se hayan dado de alta en el padrón de residentes en el exterior por Ourense, solo por Ourense. No estoy hablando ni de La Coruña, ni de Lugo, ni de Pontevedra, ni del resto de España, solo por Ourense. 1.400 cubanos se dieron de alta en el último año. Vale, de acuerdo. María. Bueno, pues siguiendo un poco el hilo de lo que estaba diciendo él, es cierto que hay muchísimo retorno de gente de fuera, pero también es cierto que no es que vengan porque le ofrezcamos nada especial, sino que vienen porque sus países son demoledores. Estamos hablando de una Venezuela donde se hizo cantidad de dinero y cantidades, hubo muchísimos gallegos y muchísimos ourensanos que hicieron auténticas fortunas en esos países. Hoy lo que tienen no le vale absolutamente nada. Hay gente que tiene allí un fortunón en su día, que hoy no le vale nada, y esta gente ¿a dónde va a volver? Bueno, pues evidentemente donde ellos creen que pueden tener una acogida, entre comillas, ¿no? Y entonces pasa un poco por eso. Lo de Cuba, bueno, lo de Cuba ya es un tema que viene ya de muy atrás. Cuba, pues unos la aman, otros la odian, entonces es un tema distinto, pero Venezuela, países como Venezuela, como Panamá, bueno, países que incluso Brasil había también. Venezuela, mucho. perdona un momento que te corte, que tú tienes el dato más fresco. Venezuela creo que es el segundo país después de Cuba, ¿no? No, Venezuela ha bajado muchísimo por una cuestión. Ha salido ya tanta gente, claro, se ha marchado tanta gente, ha sido un éxodo tan grande que ya están casi más fuera que aquí. Que dentro. Es decir, ahora mismo nos quedan muy pocos ourensanos incluso descendientes de ourensanos en Venezuela. Ya han salido tanto en los últimos años que Venezuela cada vez está bajando más. Pero una de las cosas que te decía antes, de los 4.634 que se han dado de alta como ourensanos en el padrón de residentes en el exterior, solo 300 y poquito, son nacidos naturales en la provincia de Ourense. O sea, es un porcentaje ridículo de lo que supone la migración tradicional de Ourense hacia afuera. Claro, es muy curioso también que, bueno, muy curioso no, es normal en lo que estamos viviendo que esta gente toda que se da de alta sea de Latinoamérica y tal. Seguramente que no hay casos así de Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, países que te dan una seguridad, bueno, una seguridad de vida, una seguridad económica, y yo entiendo que de esos no hay, no sé si tendrás algún dato, pero... Cuba es el país más. Pero yo hablo de los de Europa. O sea, los tres primeros son Cuba, Argentina y Brasil. Claro, efectivamente, la inestabilidad, el que se fue y el que vio que su abuelo o su padre en su día se fue y tiene la posibilidad, pues se agarra. Eso por un lado, y por otro lado que muchas veces vendemos humo, y pensamos que esto es el paraíso. Sí, en todo caso, este dato que se comenta es muy compatible con otro que se solapa con él, que es, si miramos las estadísticas, la población entre 30 y 50 años o entre 25 y 50 años sigue saliendo en cantidades muy importantes al exterior, emigrando, seguimos teniendo emigración. Somos receptores de migrantes, especialmente de la zona sur del Magreb, de Rumanía, de Centro Europa, y al mismo tiempo estamos exportando mano de obra cualificada en esos en esas franjas de edad. Lo que pasa es que nosotros... Y además esto se compatibiliza con lo que estáis comentando. Claro, hay países como Venezuela y Cuba donde salir de Cuba hace unos años era imposible. O sea, te puedes censar, figuras en el censo, pero de allí no sales. Bueno, ya sabemos las pateras a Florida, ¿no? La cantidad de muertos que ha habido y demás, ¿no? Entonces, yo quería contar una anécdota porque me parece significativa. Y es que en la zona de Celanova, Cartelle y por ahí, la emigración a Venezuela fue masiva en los años 60 y 70, ¿no? Entonces están ahí, estas personas que han emigrado en esa época, los hijos que se quedaron allí, y me comentaban algunos que ha habido algunos que hicieron fortuna, hicieron dinero,
otros que no lo hicieron tanto y que deseando volver a su tierra le daba vergüenza volver porque no tenían absolutamente nada, lo habían perdido absolutamente todo y no querían volver por esa razón. Sí. No, que lo que decía él de que sale mucha gente, sí es cierto, nosotros seguimos mandando muchísima gente para afuera. No tengo constancia de eso ahora. No, bueno... La estadística yo, se ve, claro, en la pirámide de población la ves. Desde hubo un flujo de salida a raíz de la crisis económica del año 2008, hubo un flujo de salida, pero ahora mismo no lo hay. Ya no estamos hablando de los datos que se puedan tener ahora, sino de lo que sabemos todos, y es que la mayoría de la gente, ingenieros, informáticos y tal, se están yendo para afuera porque aquí no tienen posibilidades de trabajo. Y eso todos conocemos y todos tenemos amigos y familiares que se han tenido que ir fuera por no tener aquí motivo de trabajo. O sea, eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que somos una emigración completamente distinta a la de los años 60. Para cerrar, que vamos a la pausa, decías... No, yo ahora mismo, por ejemplo, las tecnológicas en Galicia, en España, están buscando gente como locos. Quiero decir, si hay gente que se pueda marchar fuera, por ejemplo, en ámbitos como el tecnológico, es porque pagan muchísimo fuera, pero no porque aquí no estén pagando bien y no haya necesidades aquí. Ahora mismo, el flujo de salida que hubo a raíz de la crisis económica del año 2008 no se está produciendo. Hay una necesidad de talento en Galicia muy importante, en Galicia y en toda España. Es decir, y hay una cierta competencia entre las empresas de ese nivel y de esos sectores para atraer a gente. Estamos en el proceso contrario, en el proceso de traer a gente. Ese es en el proceso en el que estamos. Que eso no quiere decir que no haya flujos de salida determinados, pero no es el flujo mayoritario. Bueno, pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte. Nos vemos. Hoy estamos con Julio Álvarez, con Xaime Calviño y con María Dibuja, con la cuestión que tiene muchísimos enfoques y muchísimos matices de los ourensanos fuera, los que emigran, los que desean volver, si esta es tierra de oportunidades o es tierra de éxodos. Había peticiones de palabra por ahí de Julio, para continuar con este tema. Sí, que no todos los sectores ni todas las profesiones se comportan de la misma manera, ¿no? Entonces, por abundar en el sector tecnológico, ahí se juega mucho los salarios, influyen mucho los salarios. Está viniendo, tecnológicamente Colombia es un país muy desarrollado porque tiene relaciones muy intensas con Estados Unidos. Entonces en tecnológicas están viniendo mucho colombiano a Galicia, a Madrid, a España en concreto, ¿no? Pero claro, trabajan a la mitad de sueldo de lo que trabaja un español en Alemania o en Suiza o en Bélgica. Entonces hay un flujo de salida porque los salarios que se ofrecen son menores y hay un flujo de entrada porque esos países tienen salarios menores que los nuestros. Desde luego, yo conozco un poquito ese ámbito y tienen una capacidad, una formación, un grado de formación que a mí me ha dejado sorprendido. Y conozco empresarios ourensanos, alguno de ellos, que ha ido a buscar expresamente a Colombia profesionales de la tecnología para... Vale. El que las tierras sean tierras de oportunidades también obedece a estrategias que tracen las administraciones y que también la sociedad civil demande y las arrope y todo ese tipo de cosas. No creo que sea el caso de Ourense, cuya estrategia de desarrollo, si la hay yo la desconozco, pero bueno, sí podemos saber que hay algunas zonas de España pues, que hacen apuestas en determinadas actividades económicas y otras que no. Yo qué sé, estoy pensando en Málaga, que ha hecho una apuesta importante con las cuestiones tecnológicas u otras muchas, o en el sector primario, o en la industria de la automoción, o las industrias extractivas y todo eso. Yo no conozco la estrategia de desarrollo de la provincia susceptible de captar ese talento o de retenerlo, sin perjuicio también de que no es lo mismo ganar 2.000 euros en Porriño que ganarlos en Londres. Con 2.000 libras en Londres no vives y con 2.000 euros en Porriño sí.
vives bien. Ahora hay unos sectores que lo están pasando mal, sobre todo los sectores que necesitan mano de obra y sectores que están, además, ahora a las puertas de Semana Santa. Yo estoy leyendo los periódicos, sobre todo de la zona de Canarias, sobre todo de la zona de Levante, de las islas, que en estos momentos no tienen gente para cubrir los puestos en Semana Santa. En zonas, Sevilla, en zonas con, incluso en Ávila, en zonas con Semana Santa muy fuerte. Porque hay demanda, hay una gran demanda, una gran necesidad de cubrir puestos en la hostelería, una gran necesidad de cubrir puestos en la hotelería, hay una gran necesidad de cubrir puestos, ya no te digo en la construcción, ya no te digo en el transporte. Aquí ha habido un movimiento para traer incluso camioneros de Perú, que ya es la caña de España. O sea, hay en determinados... El otro día, perdona el paréntesis, el otro día decía el presidente de la indicación geográfica Pan de Cea, que el propio pan, es decir, la elaboración, la producción del propio pan de Cea, uno de los indicativos de calidad y una de las señas de identidad gastronómica y productiva, a la vuelta de pocos años puede haber desaparecido, porque es que no hay nadie que se quiera meter al tajo, ¿eh? Tenemos problemas de relevo generacional en el pan, tenemos problemas de relevo generacional en el vino, tenemos problemas de relevo generacional en el rural en general, en las producciones agrarias. Tenemos problemas de relevo generacional en gran cantidad de cuestiones. Entonces aquí, ¿cuál es la película? Traballo allá es galla. Eso es lo que hay que plantearse. Ya. María. Hombre, hace mucho tiempo ya que en la zona sur, en la zona de Almería y por ahí, se trabaja a base de temporeros, donde el 99% es extranjero, porque no hay ni un solo español que se apunte para eso. En cuanto a la hostelería, bueno, la hostelería es que es un tema muy complicado, el que muchas veces tenga esas necesidades, porque la hostelería, bueno, no siempre está pagada como se debe, son muchas horas y bueno, eso sería un tema, yo creo que es un tema aparte. Y en cuanto a generacional, pues generacional vamos a perder muchas cosas, porque no hemos tenido, la educación de los últimos años no nos ha preparado para esto. La educación de los últimos años nos ha preparado a todos para la universidad, y tienes que ir a la universidad y tienes que ir a estudiar y tienes todo lo demás. ¿Por qué? Porque nuestros padres fueron justo el revés, o sea, hay que trabajar duro. Entonces estamos en ese impasse que hasta que no nos demos cuenta de que todo es necesario vamos a tener estas carencias. Perdona María, aunque hay trabajos duros y no trabajos duros, ayer hubo una reivindicación por el Día del Padre en el comercio orensano. El comercio también se queja de que hay falta de relevo generacional. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque aquí el comercio funciona muy mal. Pero siempre hay algún problema. Claro. Siempre hay algún problema, es que la hostelería es muy dura, es que mira, el comercio no sé qué, es que la construcción tengo que ir al andamio. No, es que, pero tú te quedarías con un comercio que hasta en el periodismo hay problemas para encontrar gente. Hasta en el periodismo. Es decir, ¿dónde está la gente? Es decir, a ver, sin trabajar no se puede cobrar. Pero bueno, el comercio... O sea, eso lo tenemos claro. O sea, ¿cuál es el problema del comercio? Hombre, el problema del comercio, para empezar, en una ciudad como Ourense le ha hecho muchísimo daño todas las grandes superficies, y después que yo no sé dónde está la varita mágica. Es una de las ciudades menos afectadas por las grandes superficies. Sí, claro. No, ese no puede ser el problema de Ourense. Si tú te vas a La Coruña, o te vas a Vigo, o te vas... Ourense y Pontevedra son las ciudades menos afectadas por las grandes superficies. Bueno, ya... O sea, siempre le puedes buscar un problema a la vida tiene muchos problemas, pero esta es la realidad que nos estamos encontrando. Yo no sé lo que pasa con el comercio, lo tenemos hablado aquí muchas veces. Digo el comercio como un sector más, sí, como un sector más de toda la lista que hemos nombrado, que ahora mismo tiene el problema del relevo generacional. No, claro, tiene el problema del relevo generacional. De hecho, perdona que te vuelva a interrumpir, son colombianos, venezolanos, dominicanos, brasileños, los que en estos momentos le están dando vida a la hostelería, al comercio, montando peluquerías. Sí. Hay
un nuevo tejido de negocios que está montando esta gente, que es el único epígrafe que crece en el registro de autónomos, son precisamente los que vienen de fuera. Sí, sí, claro. No. Julio. Bueno, yo por apuntar algo más, que yo creo que está el tema ya muy debatido, efectivamente, yo creo que... Es un tema apasionante. Tema gastronomía, por ejemplo, es que la formación profesional a la que apuntaba María hace un momento, es que hemos fracasado rotundamente en el diseño de las estrategias formativas para el futuro. Tú vas a la hostelería, pides un Rioja y te ponen cara ¿qué me está pidiendo? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay arraigo en el sector, no hay formación en el sector, y los que podrían estar en ese sector, porque han estado, porque tienen algún tipo de experiencia, se marchan. Los salarios son más bajos, es más fácil contratar, pero la calidad de la gastronomía que estamos ofreciendo en la provincia de Ourense hoy es más baja que hace unos años. Escasean cocineros, no hay cocineros profesionales, escasean. ¿A dónde se van? Aquí no están. Y son sustituidos por personas de baja cualificación que no nos benefician. Y está pasando no solo en el sector del turismo y la gastronomía, está pasando en muchos sectores. El comercio, lo que decía él. Yo voy falta más de planificación. yo voy más por la línea del cambio de paradigma social y de valores de la nueva generación, sí, claro, que de formación específica. Pero también influye. Específica. Padres fuertes han creado hijos débiles y nietos debilísimos. Sí, sí. Está claro. Bueno, pero ese es el humo, ya, el aglutinante. Sí, quiero decir, no es el humo. No, me refiero a la atmósfera. Es la atmósfera. Sí, pero no es el humo. Que influye decisivamente. Sí, Julio, pero la formación ha sido un desastre. A ver, tú vienes de una generación en la que había determinadas pautas no escritas. Es decir, a los 30 años no se estaba en casa. Y trabajabas en lo que había, en lo que pudieras o para lo que estabas formado, pero trabajabas. O aquí o fuera, pero trabajabas. Claro, ahora estamos a lo mejor en elementos, a lo mejor soy excesivamente generalista y lo siento, pero excesivamente consentidores de. Es decir, el trabajo tiene mal nombre. Tiene muy mal nombre, pero es lo que nos permite. Yo, de manera anecdótica, le oí a un padre decir sobre un hijo, me da igual lo que tarde en hacer la carrera, como si está hasta los 30 y pico en casa. Bueno, él acaba la carrera. Yo soy de una generación, yo soy de una generación donde eso no se daba. Claro, por lo menos en mi casa. Efectivamente, pero te estoy hablando de lo que decía yo antes, que la gente antes, el trabajo, cualquier trabajo lo dignificaba y hoy no lo dignifica. Hoy no es lo mismo el que digas, pues tengo un hijo fontanero a tengo un hijo ingeniero. Y entonces, como hemos puesto las cosas en un nivel, pues como lo hemos puesto, nos encontramos con estos problemas. Me para ir concluyendo ya. Bueno, pues que yo creo que el titular es que, como todo en la vida, pues se dio la vuelta a la tortilla. Mis padres se conocieron en Venezuela, en Caracas, y hoy mi padre falleció, pero mi madre sigue aquí y alucina cuando ve hablar con ese acento venezolano por las calles de cualquier ciudad gallega y dice, parece que casi que estoy como en Chacao en los años 50, ¿no? Y la vida es así, la vida es así. Yeah. ¿Estuvieron en Chacao tus padres? En Chacao, aquello era como una Little Galicia, y que mantenían las costumbres, las tradiciones, y hoy, pues fíjate tú, vienen ellos aquí, ¿no? Oye, ya para cerrar y prácticamente con sí o no, que se citó de forma tangencial lo del acto reivindicativo que tuvieron ayer algunas asociaciones comerciales en torno a si debería ser festivo o no debería ser festivo el 19 de marzo. Pido pues un pequeño análisis a nuestros invitados. Julio, ¿crees que debería ser festivo? Porque después la segunda pregunta podría ser ¿y a cuál quitamos? Bueno, combinar tradición y modernidad, yo creo que está ahí la clave, ¿no? No sé si son más los pros y los contras de establecerlo o no.
Yo creo que organizar adecuadamente los ciclos escolares, revisar todo esto, ¿no?, de los ciclos escolares, del calendario laboral y demás, no estaría de más, para no centrarlo en una cuestión tan concreta como si el 19 de marzo. Yo creo que forma parte de una estrategia. Ellos ven una alternativa de decir, oye, ya que si no puede ser festivo, que se establezca el segundo domingo del mes de marzo como Día del Padre, igual que está el primer domingo de mayo como Día de la Madre. Y así, bueno, siempre hay un poco más de actividad y de movimiento económico. ¿Tu opinión, Jaime? No, yo creo que esa alternativa puede ser factible. ¿A qué plantea? Más que, o sea, yo creo que hay que desligarlo una de las alternativas que proponen ellos es desligarlo del 19, del día de los desligarlo del santoral, es decir, hacerlo en ese domingo, equipararlo al Día de la Madre. Yo creo que eso puede ser una solución, porque hacerlo festivo el San José, tal como está ahora normalizado el calendario, lo veo muy complicado, porque a nivel autonómico lo veo prácticamente imposible y al nivel local no veo que pueda competir ni con el martes de Entroido ni con el San Martín. No, está claro. María. Nada, pues nuestro padre putativo tendrá que quedarse solamente en Jesús y habrá que buscar las alternativas que dicen ellos. Evidentemente, un domingo, como está el Día de la Madre, y sí es cierto que se pierde muchísima venta por no ser festivo. Eso está claro. En este caso, vamos. Ya. Bueno, pues lo dejamos aquí, Julio. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Gracias, Jaime. Hasta dentro de un rato. Bueno, pues nada, me despido simplemente de recordar como buena noticia, pues que también es digno de reseñar que un concello, en este caso Pereiro, quiera ampliar su centro escolar, pasando de primaria a tener a secundaria, que creo que eso es una buena noticia, una buenísima noticia. Y la segunda buena noticia es que mañana Jaime se va a sentar aquí, en este sitio. En fin. ¿Las de vacaciones? No, pero yo creo que es el momento, Bueno, gracias, Jaime. Hasta dentro de un rato. Gracias. Y gracias, María. Hasta la próxima. Cuando quieras. Venga, muchas gracias a todos ustedes. Volvemos mañana.